A más de 8 meses del inicio de la pandemia, los yucatecos que no cuidan su alimentación incrementaron de entre 3 hasta 10 kilos, manifestó el nutriólogo Gerardo Lizama. Se debió al sedentarismo y al aumento en el consumo de alimentos altos en calorías. En Yucatán, los índices de obesidad son alarmantes y se incrementaron en los últimos meses. La encuesta nacional de salud y nutrición indica que Yucatán ocupa el primer lugar del país en obesidad en la población mayor a 20 años. Sin embargo, quienes tienen un estilo de vida activo y saludable incluso perdieron peso en la pandemia. El especialista resaltó que nunca es demasiado tarde para iniciar un plan de alimentación saludable. Puedes empezar a comer más saludable, incluyendo más frutas y verduras, los suficientes cereales y pocas carnes a tu dieta, así como realizar actividad física mínimo 30 minutos al día, aunque sea en casa. También puedes evitar consumir en exceso alimentos altos en calorías como los refrescos embotellados y comida rápida. Pero lo mejor es acudir con un nutriólogo o nutrióloga para que te oriente en este proceso. Lo ideal es reducir de 2 a 4 kilogramos por mes para que el cuerpo no sufra ninguna descompensación. Ante la proximidad de la Navidad y Año Nuevo, es importante no caer en la tentación de productos milagro o dietas extremas que pueden dañar la salud. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.